Hola mis amados hermanos y amigos, bendiciones para todos. Aquí estamos de nuevamente otra vez para reflexionar un poco de la palabra de Dios. En esta mañana vamos a hablar sobre los miedos, sobre esos miedos que a veces el cristiano vive de una manera a tal grado que abandonan el camino de Dios, a tal grado que esos miedos reinan y se estacionan en el cristiano, cuando no debe de ser así. Estando con Cristo sabemos que esos miedos lo vamos a ir borrando poco a poquito, no a desaparecerlo del todo. ¿Por qué? Porque esos miedos siempre van a estar. Los miedos es normal en un cristiano que apenas va empezando o que ya tenga tiempo en la iglesia. Los miedos son normales, y ahorita vamos a ver un grandioso ejemplo en cuanto a los miedos. Nuestro tema de esta mañana es: con Jesús soporto los miedos. Con Jesús soporto los miedos. Y te invito a que abran sus Biblias para leer en Mateo capítulo 14, versículo 22 al 31. Mateo capítulo 14, versículo 22 al 31. Vamos a ver un hecho histórico en el cual nuestro Señor Jesucristo nos pone el ejemplo para que el miedo no viva, ni mucho menos reine en nuestras vidas, en nuestro corazón. Dice la palabra de Dios en el versículo 22 al 31. Después de esto, dice: Jesús ordenó a sus discípulos: suban a la barca y vayan a la otra orilla del lago. Yo me quedaré aquí para despedir a la gente, los alcanzaré más tarde. Dice: cuando toda la gente se había ido, Jesús subió solo a un cerro para orar. Allí estuvo orando hasta que anocheció. Mientras tanto, la barca ya se había alejado bastante de la orilla. Navegaba contra el viento y las olas lo golpeaban con mucha fuerza. Dice el 25: todavía estaba oscuro cuando Jesús se acercó a la barca. Iba caminando sobre el agua. Los discípulos lo vieron, pero no lo conocieron. Llenos de miedo gritaron: ¡un fantasma! ¡Un fantasma! Dice el 27: enseguida Jesús les dijo: cálmense, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Qué palabras tan hermosas y tan tremendas les contesta Jesús. Vuelvo a repetirlo porque estos textos son para meditarlo. Dice: enseguida Jesús les dijo: cálmense, soy yo, no tengan miedo. Entonces Pedro le respondió: Señor, si realmente eres tú, ordena que yo camine sobre el agua y vaya hasta donde tú estás. Fíjense lo que le dijo Pedro a Jesús. Vamos a ver qué le responde Jesús. Jesús le dijo: ven de inmediato. De inmediato Pedro bajó de la barca, caminó sobre el agua y fue hacia Jesús. Dice el 30: pero cuando sintió la fuerza del viento, tuvo miedo. Allí mismo empezó a hundirse y gritó: Señor, Señor, sálvame. Señor, sálvame, le gritó Pedro. Entonces Jesús extendió su brazo, agarró a Pedro y le dijo: Pedro, tú confías muy poco en mí. ¿Por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Dice el penúltimo, perdón. En cuanto los dos subieron a la barca, el viento dejó de soplar. Todos los que estaban en la barca se arrodillaron ante Jesús y le dijeron: es verdad, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque vieron a Jesús caminar sobre el agua y vieron que Jesús salvó a Pedro. Por eso reconocieron a Jesús estos discípulos. Pero vamos a ver, hermano, qué es lo que significa miedo. Tenemos que saber el significado de esta palabra. Miedo es una sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Eso es lo que significa miedo. Y hay otra explicación, dice: sentimiento de desconfianza, que impulsa a creer que ocurría un hecho
contrario a lo que se desea. Eso es lo que también significa miedo. Sin duda, hermanos, sin duda, amigos, hay muchos tipos de miedo hoy en día y a veces no nos dejan tener paz en nuestras vidas. Y como hijos de Dios, no debemos. Es triste y lamentable que esto suceda en los hijos de Dios. No debe de suceder. Hay miedos que aterrorizan al cristiano a tal grado de abandonar el camino de Dios, a tal grado de abandonarlo, siendo que dice Jesús: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, amigos, hermanos, el miedo es normal. Sí, los apóstoles tuvieron miedo cuando vieron a Jesús caminar sobre el agua. Yo me pongo a pensar y me profundizo y en mi mente va hasta allá donde estaban los apóstoles en esta barca, en medio del mar, con olas, con viento, oscuro, y de repente ver una persona caminar sobre el agua. Imagínense, imaginémonos esto, hermanos, amigos. Es algo de sorprenderse, es algo de sentir miedo. Dice: wow, ¿quién será? Pero Jesús le dice: no, cálmense, yo soy, no tengan miedo. Y ahí fue cuando los apóstoles reconocieron el poder de Dios. ¿Y qué pasa? Se arrodillaron, dice, y dijeron: si eres tú el Maestro, el Mesías. Wow, qué tremendo es esta historia que pasó, que nos debe de dar ese aliento, esa fuerza, para que cuando sintamos esos miedos, cuando estemos en esa situación, porque sin duda hay muchos hermanos que viajan en alta mar. ¿Y qué pasa cuando están en estas circunstancias? Me imagino que se han de acordar lo que los apóstoles pasaron con Jesús. Pero ¿qué pasa? Ellos se han de acordar que dice: yo estoy con ustedes, no tengan miedo, yo soy el Jesús. Estando con Cristo, hermano, eso nos da fuerza, nos da valor, para que el miedo no reine, no se estacione en nuestra mente, en nuestro corazón. Eso es lo que nos debe de fortalecer, de animar. De su poder vino, de Jesús, de su poder vino a ellos andando sobre el mar. De Jesús vino el poder sobre andar sobre el mar. Este es un ejemplo admirable del soberano dominio de Cristo que ejerce sobre toda criatura. Sobre toda criatura. No necesitamos preguntar cómo lo hizo. Yo en lo personal, yo no quiero saber cómo lo hizo. No quiero investigar. Lo importante que tenemos que ver que Jesús lo hizo. Jesús lo hizo. Nos basta el hecho de para reconocer su gran poder. Él puede, hermanos, amigos, emplear cualquier cosa, cualquier circunstancia que le plazca para defender y ayudar y salvar a los suyos. Y es algo que no debemos nosotros de investigar. ¿Por qué lo hizo? ¿Cómo lo hizo? No. Él lo hizo con ese único y firme propósito de demostrarles el poder de Jesús y llenarlos de fe y de valor, para que esos miedos no se borren por completo, sino que los controlen. Eso es lo que tenemos que nosotros aprender de Jesús y de los apóstoles en esa historia magnífica que pasó. Dice, luego nos refiere lo que pasó entre Cristo y sus discípulos. Cuando estos lo vieron acercarse, el episodio tiene dos momentos, vamos a verlos, distintos. El primero es con los discípulos en general. Aquí se nos narra el miedo que les entró. El miedo que les entró al verle andar sobre el mar. Se turbaron y decían: un fantasma, un fantasma. Eso era lo que ellos decían en su cabeza, en su mente. Ellos lo que tenían en su mente primero, decir un fantasma, un fantasma. En el versículo 26 eso lo vemos. Cuando debieron decir: es el Señor. Pues ¿quién más iba a ser? Es el Señor, es el Jesús, es el Mesías. Es algo magnífico, hermano, de ver esto a fondo. Cómo es que los discípulos les entra este miedo. Cómo es que les entra y cómo es como Dios se los quita. Cómo es que Jesús les quita este miedo. Las manifestaciones más claras del auxilio divino incluso son a veces ocasión de susto y perplejidad para los hijos de Dios
que ya solemos asustarnos tanto más cuanto menos daño se nos hace. Cuanto menos daño se nos hace, a veces nos asustamos más. Y a veces el cristiano se imagina tantas y tantas cosas que no son. A veces la mente nos traiciona, hermanos. Solamente Jesús conoce nuestra mente. Nosotros no tenemos que jugar con nuestra mente, con nuestras alucinaciones que a veces tenemos. ¿Por qué? Porque se nos provocan miedos. Y esos miedos, cuidado, hermanos. Tenemos que tener esa inteligencia de saber cómo controlar los miedos dentro de una tormenta, a veces una tormenta literal que tenemos. ¿Qué pasa? A veces se pierde el control, se pierde el conocimiento de lo que está pasando y caemos en un caos, en una depresión, que es algo que el cristiano no debe de sentir, no debe de caer en esa encrucijada. ¿Por qué? Porque confiamos en Dios, confiamos en Cristo, que Él nos va a ayudar, nos va a dar la salida para salir de estos momentos difíciles que tengamos. Los apóstoles lo pasaron y nosotros también lo vamos a seguir pasando porque somos seres humanos como los apóstoles lo fueron. Pero ¿qué pasa? A veces dudamos, como Pedro dudó. ¿Y qué pasa? Se hundió. ¿Por qué? Porque tuvo fe. Quiere decir que cuando un cristiano duda de lo que sea, quiere decir que es un cristiano que le falta fe. Y eso es algo que no debe suceder en el Hijo de Dios. En medio de una tormenta, la cosa más significativa contribuye a incrementar el miedo y producir sustos y mayor peligro de las aflicciones exteriores reside en la fuerza que tiene para perturbarnos interiormente, ya que al perder la serenidad se pierde automáticamente todo. Se pierde el equilibrio, se pierde la mente más bien, se pierde el control. Es algo tremendo que esto pase y es algo lamentable a la vez que en el Hijo de Dios pase estas situaciones. No debería de pasar. La forma en que Cristo cayó los temores de ellos, eso lo vemos en el versículo 27. Demoró su auxilio durante la tormenta, pero se apresuró a socorrerles cuando tuvieron el miedo. Jesús sabía de antemano que iban a tener miedo. Jesús lo sabía. ¿Y qué pasó? Pues esto era lo más peligroso que le iba a pasar a los apóstoles, tener este miedo. La tormenta cesó de atemorizarles cuando Él les habló diciendo: tened ánimo, yo soy. Estas palabras, hermano, me encantan. Estas palabras quiere decir mucho. Dice: tened ánimo, yo soy, no temáis. No temáis. Les hizo rectificar su error sobre la aparición y decirles: yo soy. No necesitaban manifestarles su propio nombre. ¿Por qué? Porque ellos ya sabían quién era. Eran sus ovejas. Ellos sabían quién iba a llegar ahí con ellos, con Él. Dice: sino bastaba más bien con decir: yo soy, pues ellos conocían su voz. Ellos lo conocían de todo a todo porque andaban con Él. Wow. El conocimiento de la verdad, especialmente el conocimiento de Cristo, abre las puertas del consuelo y de la paz interior. Cuando una persona, y hablo en general, cristiano o no cristiano, se llena de miedo, se daña interiormente, se provocan infartos, traumas psicológicos, de todo. ¿Por qué? Porque no ha aprendido a confiar, no ha aprendido a depender de Dios. Y eso es lo que a veces pasa en el cristiano. No temáis, yo soy, dice Jesús. Cristo nos acierta a mantener ese gozo durante tormentas. Es culpa de ellos. ¿De quiénes? De las personas que abren ese lugar para que se deposite el miedo en esos corazones, en esas mentes. Le dice: tened ánimo. La frase esta, tener ánimo, es: no temáis. Tiene dos direcciones.
No tengáis miedo de mí ahora que sabéis que yo soy. Es algo maravilloso, hermano, esto, de que con Jesús los miedos se nos pueden ir borrando a poco a poquito. No del todo, vuelvo a repetir, porque el miedo siempre está. Siempre tenemos miedo a lo desconocido, todos. Incluso muchos cristianos tienen miedo a la muerte, sino que la muerte es parte del cristiano, es parte de la vida. Jesucristo murió, nosotros también vamos a morir, si no es que antes venga Jesucristo. Te invito, y me invito a mí mismo, a que entreguemos todos nuestros miedos a Cristo. Él sabrá cómo borrarlos, Él sabrá cómo quitarlos. Ese trabajo ya es de Él. Lo único que tenemos que hacer nosotros, tú y yo, es depositar esos miedos, entregárselos todo a Jesús para poder vivir una vida en paz, en tranquilidad, la serenidad, vivir de una manera serena como Jesucristo lo hacía. Y Jesucristo nos va a dar esa pronta fortaleza espiritual para poder soportar todos esos miedos que puedan entrar en nuestras vidas. Que Dios te bendiga y que Dios nos ayude para que esos miedos no reinen en nosotros y nos hagan perder el control a tal grado de desviarnos del camino de Dios. Así que Dios nos guarde de todo peligro y de esos miedos. Que Dios te bendiga y nos guarde siempre. Bye.